Una fortaleza de concreto, torres armadas, guardias con rifles y muros diseñados para resistir explosivos. Así se presentaba Puente Grande, la cárcel federal ubicada en Jalisco, conocida por ser la más segura del país. Pero esa etiqueta, esa fachada de invulnerabilidad, no contaba con un factor clave: el dinero. Más específicamente, los millones que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, estaba dispuesto a pagar para recuperar su libertad. Puente Grande no era solo una prisión, era un símbolo, el último eslabón de un sistema judicial que pretendía mostrar músculo ante el mundo. Pero en su interior, las reglas eran otras. Por cada reo había 2 custodios, y aún así, los jefes del crimen vivían como señores feudales en su propio castillo. El Chapo, líder absoluto del cártel de Sinaloa, no era un prisionero más, era una operación ambulante. Fue encerrado en 1993 tras una cacería que involucró a policías, militares y agentes internacionales. Pero su arresto no detuvo el flujo de drogas ni debilitó su influencia. Desde la celda, Guzmán tejió alianzas, sobornó personal y convirtió su confinamiento en un centro de mando. Su aliado más importante fue Dámaso López, subdirector de seguridad en la prisión. Dámaso, funcionario con acceso a planos, horarios y personal, cayó seducido por la oferta de Guzmán: regalos, casas, dinero y protección. Lo que empezó como un acuerdo corrupto se transformó en una relación de lealtad inquebrantable. El Chapo vivía rodeado de lujos insólitos para un preso: alcohol, mujeres, alimentos gourmet, teléfonos y visitas prolongadas. Incluso podía ver a sus esposas y amantes como si estuviera en libertad. Pero su poder no se limitaba al confort personal. Desde ese entorno carcelario, supervisó la transformación del narcotráfico. Fue en Puente Grande donde ordenó la construcción de una red de túneles bajo la frontera con Estados Unidos, revolucionando el contrabando. Contrató ingenieros, arquitectos, topógrafos. Diseñó rutas subterráneas con precisión quirúrgica. No necesitaba pistas clandestinas ni rutas por carretera. Las drogas viajaban por debajo del suelo, invisibles. El flujo era constante. Los ingresos del cártel superaban los $20 millones mensuales, mientras su líder estaba encerrado. Su imperio no solo sobrevivía, florecía. La presión de Estados Unidos crecía. Querían a Guzmán en suelo americano, aislado, fuera del alcance de los sobornos. Pero México se negaba a extraditarlo. Decían poder controlarlo, decían que el sistema funcionaba. Mentían. El Chapo también lo sabía. Mientras permaneciera allí, su imperio seguiría operando. Pero algo cambió. En 2001, la Suprema Corte de Justicia propuso nuevas reglas para facilitar la extradición de criminales. Para Guzmán, eso fue una alarma nuclear. Sabía que su tiempo se agotaba. Si lo trasladaban a Estados Unidos, su red colapsaría. Por eso actuó. Rápido, meticuloso, invisible. Reclutó a Dámaso para lo que sería la fuga más icónica del narcotráfico moderno. El plan era simple en su superficie, pero con una ejecución quirúrgica. El día elegido, 19 de enero de 2001. Las condiciones eran ideales: pocos custodios, rutas despejadas y un aliado dentro del sistema. Un trabajador apodado Chito, encargado del traslado de ropa sucia. Chito parecía inofensivo, invisible. Nadie lo notaba. Era justo lo que necesitaban. Esa mañana, como si fuera parte de su rutina habitual, Chito entró a la celda de Guzmán. Lo ayudó a meterse dentro del carrito de lavandería. Lo cubrió con ropa sucia y comenzó a empujar. Su calma era escalofriante. Todo iba según el plan. Hasta que casi se arruina todo. En uno de los pasillos, el carrito comenzó a deslizarse hacia atrás. Si chocaba o se volcaba, el escape sería descubierto. Pero Chito reaccionó a tiempo. Lo sostuvo, reanudó la marcha y minutos después cruzó el estacionamiento interno. Allí esperaba un coche con el motor encendido. Guzmán salió del carrito, se metió al maletero y desapareció. Nadie lo detuvo. No hubo revisión ni alarmas. Solo vacío y silencio. Cuando las autoridades se dieron cuenta, ya era tarde. El Chapo estaba lejos, muy lejos. La policía local, infiltrada hasta el tuétano, tardó horas en reaccionar. Muchos no quisieron actuar, otros simplemente no sabían cómo.
Lo cierto es que Guzmán desapareció del mapa como un fantasma. Lo llevaron a un punto de encuentro preestablecido, lo cambiaron de coche, luego de ciudad, luego de entorno, hasta que subió a un helicóptero que lo llevó al norte del país. Así, con precisión quirúrgica, escapó. Pero lo más impactante no fue la fuga, fue lo que ocurrió después. Guzmán no se escondió, no se aisló, volvió al juego con más fuerza. Durante los siguientes 14 años, su imperio se expandió sin freno. El cártel de Sinaloa se convirtió en una maquinaria global. Dominaban rutas, compraban autoridades, eliminaban rivales. Superaron incluso al cártel de Medellín, de Pablo Escobar. Las ciudades fronterizas con Estados Unidos se convirtieron en zonas de guerra. Cientos de muertos, secuestros, desapariciones. El norte de México se tiñó de rojo. Guzmán dirigía todo desde la sombra. Usaba casas seguras, caminos rurales, túneles de escape. Se movía con escoltas y dispositivos de comunicación encriptada. Parecía invencible. Hasta que en 2014 la presión subió a otro nivel. Agencias de inteligencia mexicanas y estadounidenses comenzaron a rastrear a su círculo íntimo. Esposas, hijos, asistentes, y así dieron con un joven técnico colombiano que colaboraba con el cártel. Fue él quien permitió el acceso a las comunicaciones encriptadas de la organización. Un milagro. Por primera vez en años, sabían dónde estaba el Chapo. Estaba en Sinaloa, en una de sus casas seguras, diseñada como búnker, con puertas de acero, paredes blindadas y túneles de escape. El operativo fue programado para el 17 de febrero de 2014. Al amanecer, las fuerzas especiales rodearon la vivienda. Tocaron la puerta. Nadie respondió. Golpearon con fuerza. Adentro, Guzmán dormía. Su asistente gritó: «El ejército está aquí». El Chapo saltó de la cama. No era un simulacro, sabía lo que venía. Se dirigió al baño y activó el mecanismo. Detrás del espejo había un botón oculto. Lo presionó. La bañera se levantó con ayuda hidráulica. Debajo, un túnel. Guzmán, su esposa y su asistente bajaron. Se alejaron mientras los agentes aún intentaban derribar la puerta principal. Cuando finalmente entraron, la casa estaba vacía. Nadie entendía qué había pasado. El túnel era invisible. Los comandos revisaban todo sin resultados. Solo horas después encontraron la entrada secreta bajo la bañera. Guzmán ya estaba lejos. 5 días después, las autoridades lo localizaron en Mazatlán, en el Hotel Miramar. Rodearon el edificio. Entraron a su habitación. El Chapo no ofreció resistencia. Estaba confundido. ¿Cómo lo habían encontrado tan fácil? La respuesta era simple. Habían roto su red de comunicaciones. Sus enemigos ya no eran policías locales mal pagados. Eran agencias con satélites, software, inteligencia humana. Había perdido su ventaja. Esta vez no lo llevaron a Puente Grande. Fue directo al penal del Altiplano, considerado impenetrable. Torres armadas, muros reforzados, inhibidores de señal, personal seleccionado con lupa. Pero Guzmán ya conocía el juego, y desde que pisó ese penal comenzó a planear otra fuga. Su miedo no era la cárcel, era la extradición. Sabía que si lo mandaban a Estados Unidos, su imperio se acabaría. Solo 2 personas podían visitarlo: su abogado y su esposa, Emma Coronel. A través de ella envió instrucciones cifradas a sus hijos y a Dámaso López, ahora su mano derecha en el cártel. El plan era simple pero inédito: cavar un túnel desde el exterior hasta el interior de la prisión. Nadie lo había hecho antes. Era una locura. Buscaron un terreno a 1,5 kilómetros del penal. Compraron la propiedad. Instalaron maquinaria en secreto. Los ingenieros sabían a dónde debían llegar: la ducha de su celda, el único lugar sin cámaras. Pero necesitaban precisión milimétrica. Entonces, idearon una solución brillante: esconder un GPS dentro de un reloj y entregárselo a través de Emma Coronel. El reloj pasó los controles. Nadie sospechó. Desde el exterior captaron la señal. Comenzaron a cavar. El túnel descendía 10 metros bajo tierra. Tenía iluminación, ventilación, rieles e incluso un carro motorizado. Todo diseñado con tecnología industrial. Día y noche trabajaban en silencio, durante semanas, hasta que llegó el día. El túnel estaba listo.
Faltaba solo la señal para escapar. La noche del 11 de julio de 2015 no fue una fecha cualquiera. Guzmán había elegido esa fecha con cuidado. Originalmente quería fugarse el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, como un mensaje directo de burla hacia las autoridades norteamericanas que lo perseguían. Sin embargo, hubo retrasos técnicos que impidieron la ejecución exacta del plan. Pero finalmente, 7 días después, todo estaba listo. Eran las 20 horas cuando las cámaras de vigilancia de su celda en el penal del Altiplano lo captaron caminando inquieto, aparentemente distraído con una serie de comedia en su tablet. Era un intento deliberado por ocultar cualquier sonido proveniente del subsuelo. Pasaba de un lado a otro, revisaba el reloj con frecuencia, esperaba la señal precisa para ejecutar el plan. 10 minutos después, a las 20:10, Guzmán se sentó en su cama. Respiró profundo. Sabía que se estaba jugando todo en ese instante. Sin dudar, se levantó. Se puso los zapatos, caminó directamente hacia la ducha, única área no monitoreada por cámaras. La vigilancia visual se perdía justo detrás de un pequeño muro, apenas un punto ciego insignificante, pero crucial para él. En ese momento desapareció. Las cámaras siguieron grabando, enfocando la celda vacía por 40 minutos antes de que alguien notara la ausencia del reo más vigilado del país. Cuando los guardias llegaron a inspeccionar, la celda estaba desierta. Creyeron inicialmente que podía estar escondido detrás del muro de la ducha, pero al acercarse encontraron algo más inquietante: una abertura en el suelo. La escotilla secreta bajo la ducha era ahora evidente, pero ya demasiado tarde. Guzmán había escapado. Mientras las alarmas sonaban con desesperación en el penal, el Chapo descendía rápidamente por una escalera vertical que conectaba con el túnel excavado desde afuera. Abajo, en la profundidad del subsuelo, lo esperaba el hermano de Emma Coronel con una plataforma motorizada colocada sobre rieles. El narcotraficante subió rápidamente al vehículo improvisado y atravesó velozmente el túnel de más de 1.5 kilómetros. Al emerger del otro lado, en una construcción de ladrillos que desde el exterior parecía abandonada, encontró un quad listo con el motor encendido. En silencio y con rapidez milimétrica, subió al vehículo conducido por uno de sus hombres y se alejó por caminos ya despejados previamente por sus colaboradores. La reacción en el penal fue lenta y confusa. Pasaron minutos cruciales antes de que alguien entendiera plenamente la magnitud de lo ocurrido. Para cuando finalmente se activó el protocolo de emergencia, Guzmán ya estaba lejos, moviéndose con precisión quirúrgica hacia su siguiente punto de encuentro. Llegó hasta un camión de carga pesado estacionado discretamente en un camino secundario. Allí lo esperaban más colaboradores. Subió rápidamente al compartimento oculto del vehículo que lo trasladó 2 horas hasta el estado vecino de Querétaro. Allí lo esperaba otro vehículo, un jet privado. Para despistar cualquier posible rastreo, despegaron 2 aeronaves simultáneamente en direcciones opuestas. Una llevaba a Guzmán hacia su destino real, mientras que la otra servía como señuelo para desviar la atención de las autoridades. Finalmente Guzmán llegó a un escondite casi inaccesible en las montañas de Sinaloa. Sus hombres apodaban el lugar El Fielo, no por su belleza natural, sino porque allí ningún enemigo podría alcanzarlo. Era una fortaleza equipada con vigilancia perimetral, túneles adicionales para fugas rápidas y sistemas de comunicación encriptados. El escape fue una bofetada al Estado mexicano. Apenas un año antes, las autoridades habían celebrado públicamente su recaptura. Ahora el criminal más buscado del continente se había burlado otra vez del sistema penitenciario más reforzado del país. Si Guzmán hubiera decidido permanecer oculto en la montaña, probablemente habría quedado fuera del radar por años. Pero su deseo de control absoluto le traicionó. Poco tiempo después, volvió a moverse por el país, reuniendo a sus hombres, reorganizando operaciones, dando órdenes personalmente. Esa necesidad obsesiva por ejercer su liderazgo directo era parte fundamental de su poder, pero también fue el error definitivo que lo volvió vulnerable. Las autoridades mexicanas, esta vez con apoyo técnico intensivo de agencias estadounidenses, intensificaron la búsqueda hasta niveles nunca antes vistos. Enviaron equipos de inteligencia, monitoreo satelital, drones, software especializado, vigilancia electrónica constante. El gobierno mexicano ya no podía permitir otra humillación similar. La cooperación bilateral era implacable. Así llegaron a una propiedad en Los Mochis, Sinaloa,
donde detectaron patrones sospechosos en las comunicaciones encriptadas del cártel. Frases codificadas como «la abuela viene» sugerían claramente la llegada de alguien importante. La inteligencia confirmó pronto sus sospechas. El Chapo estaba allí. El operativo fue lanzado en la madrugada del 8 de enero de 2016. Fuerzas especiales mexicanas, con apoyo directo de agentes de la DEA, cercaron la casa. Un tiroteo violento explotó inmediatamente entre sicarios y comandos federales. Algunos resultaron heridos, pero tras intensos minutos de fuego cruzado, las fuerzas especiales tomaron el control de la propiedad. Sin embargo, Guzmán ya había escapado, usando nuevamente un túnel oculto detrás de un espejo en la pared. Salió a la superficie a unas calles de distancia. Robó un vehículo para escapar, pero esta vez, las patrullas federales tenían bloqueados todos los accesos y salidas. A 20 kilómetros del lugar del operativo, 4 policías federales interceptaron el auto robado y lo detuvieron. Guzmán intentó sobornarlos. Luego los amenazó, les gritó insultos. Nada funcionó esta vez. Habían aprendido de errores anteriores. Lo trasladaron a un motel cercano, atrincherándose mientras esperaban refuerzos, conscientes de que los sicarios del cártel intentarían rescatarlos. Al poco tiempo se escuchó una caravana acercándose. Guzmán sonrió, convencido de que eran sus hombres, pero su sonrisa desapareció cuando se dio cuenta de que la caravana era del ejército mexicano. Rodeado completamente, sin posibilidad alguna de escapar, Guzmán fue capturado por tercera vez. Fue llevado nuevamente al penal del Altiplano, el mismo lugar de donde escapó apenas 6 meses antes. Esta vez las medidas fueron drásticas. Cámaras, vigilancia constante, aislamiento absoluto. Pero incluso así, intentó planear una nueva fuga usando nuevamente contactos externos. Las autoridades mexicanas, ya cansadas de su humillación pública, decidieron acelerar el proceso de extradición. En enero de 2017, sin previo aviso, soldados entraron violentamente a su celda, lo ataron y trasladaron rápidamente hacia un avión militar. Guzmán no sabía dónde estaba hasta que aterrizó en Nueva York. Enfrentó un juicio mediático histórico. Finalmente, en 2019, fue condenado a cadena perpetua más a 30 años adicionales. Hoy Joaquín Guzmán Loera está encarcelado en ADX Florence, Colorado, considerada la prisión más estricta y segura de Estados Unidos. Allí pasa 23 horas al día aislado en una celda de concreto reforzado, sin interacción humana, vigilancia total y sin posibilidad de sobornos, túneles o contactos externos. Su imperio criminal quedó atrás. Su leyenda ahora es historia. La humillación que infligió al sistema mexicano marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, en esa prisión estadounidense, probablemente siga soñando con un escape más. Pero esta vez ya no quedan túneles, ni complicidad, solo silencio, vigilancia permanente y la certeza absoluta de que ya no existe un lugar en el mundo donde Joaquín Guzmán pueda ocultarse. El impacto de la segunda fuga de El Chapo fue devastador, tanto para la imagen de México como para la percepción internacional de su sistema de justicia. La prensa mundial lo llamó la fuga del siglo, y por unos días todos los reflectores apuntaron a la corrupción, la incapacidad y la complicidad dentro de las instituciones mexicanas. Pero la historia que siguió a esa noche de julio de 2015 fue aún más compleja, oscura y significativa que el escape en sí. Mientras los medios debatían si la fuga había sido posible solo por la corrupción o también por el genio criminal del propio Guzmán, el gobierno mexicano se apresuró a reconstruir su narrativa. En los noticieros aparecían funcionarios, expertos, voces oficiales intentando explicar lo inexplicable, cómo el narcotraficante más famoso del planeta había logrado huir, otra vez, del penal más seguro y vigilado del país. En la calle la percepción era diferente. En los barrios de Sinaloa, en los pueblos del norte, en las zonas rurales donde el Estado solo llegaba en las noticias, la figura de El Chapo se elevó al rango de mito. Canciones, corridos, murales pintados a toda prisa en las paredes polvorientas, historias transmitidas de boca en boca. El Chapo era, una vez más, el hombre que venció al sistema, el que se rió en la cara del gobierno y salió ileso. Esa construcción popular de la figura de Guzmán no era casual. Durante años el narco había invertido millones en construir escuelas, hospitales, iglesias y canchas deportivas en zonas abandonadas por el Estado.
Las familias beneficiadas veían en él a un benefactor, alguien que, aunque violento, al menos no los olvidaba. Mientras tanto, las autoridades federales seguían buscando respuestas. En los primeros días después del escape, la prioridad era silenciar el escándalo. Se arrestaron a docenas de custodios, directores, ingenieros y trabajadores. Se presentaron ante cámaras esposados y con el rostro cubierto. La narrativa oficial era clara. El Estado había sido traicionado desde adentro. Pero la verdad era más incómoda. La fuga fue posible por un sistema podrido desde sus raíces. El túnel usado por Guzmán era una obra de ingeniería nunca antes vista en América Latina. Más de 1,5 kilómetros de longitud, iluminación eléctrica, ventilación, rieles y una motocicleta adaptada para el transporte rápido. Nadie notó la tierra extraída. Nadie vio el movimiento de decenas de operarios trabajando día y noche bajo la superficie. Todo ocurrió a solo metros de la vigilancia permanente de Torres Armadas. El escándalo internacional forzó al gobierno mexicano a pedir ayuda. En los días y semanas posteriores a la fuga, arribaron agentes de la DEA, el FBI y otras agencias extranjeras especializadas en inteligencia, rastreo satelital y tecnología de intervención. Por primera vez en décadas, México abrió sus puertas a la cooperación absoluta con sus vecinos del norte, aunque eso significara aceptar tácitamente su propia debilidad. Las investigaciones apuntaron rápidamente a las debilidades del sistema penitenciario mexicano. Los reportes internos, filtrados a la prensa por periodistas de investigación, revelaron fallas ridículas: zonas ciegas en la vigilancia, ausencia de sensores sísmicos, controles de personal mal ejecutados, licitaciones a empresas fantasma. Nadie quería aceptar la verdad. La fuga de El Chapo fue posible porque el Estado nunca creyó realmente que alguien sería capaz de intentarlo. Mientras tanto, Guzmán se mantenía en movimiento. Sus rutas de escape incluían vehículos cambiados varias veces, casas de seguridad temporales, túneles auxiliares y la protección absoluta de comunidades enteras. El cártel de Sinaloa había transformado la clandestinidad en un arte. Cada parada era calculada, cada movimiento cronometrado. Pero el poder de Guzmán también tenía límites. La presión internacional era inédita. El presidente de México, bajo escrutinio global, prometió recapturarlo, caiga quien caiga. La inteligencia estadounidense, utilizando recursos nunca antes vistos en territorio mexicano, comenzó a interceptar comunicaciones, analizar patrones de tráfico, estudiar movimientos financieros y cruzar datos de migración. Por primera vez, el mito de la invencibilidad de El Chapo comenzó a agrietarse. El punto de quiebre llegó cuando se interceptó una comunicación entre Guzmán y un productor de Hollywood. El capo quería que se hiciera una película sobre su vida. Ese deseo de inmortalidad, tan humano y tan peligroso, fue su perdición. Usando la información de esas llamadas, las agencias lograron triangular su ubicación en el norte de Sinaloa, cerca de la ciudad de Los Mochis. El operativo que terminó con la recaptura de El Chapo fue el resultado de meses de trabajo conjunto. Drones sobrevolando la zona, agentes infiltrados, escuchas constantes y el seguimiento obsesivo de cada llamada, cada mensaje, cada persona cercana al círculo de Guzmán. Cuando finalmente irrumpieron en la casa, comenzó un tiroteo brutal. El Chapo logró escapar por un túnel secreto, pero fue interceptado kilómetros más adelante, en una carretera secundaria. Esta vez, no hubo margen para la corrupción ni para el error. Lo llevaron nuevamente al altiplano, pero algo había cambiado. México sabía que ya no podía permitirse otra fuga, y mucho menos seguir siendo objeto de burla internacional. Comenzó entonces un proceso de extradición sin precedentes, acelerado por amenazas, presiones diplomáticas y el riesgo de un nuevo intento de escape. El traslado de Guzmán a Estados Unidos fue en sí mismo un acto de guerra simbólica. Soldados fuertemente armados, helicópteros, convoyes blindados, rutas secretas. Nadie sabía el destino final hasta que el avión aterrizó en Nueva York. Allí, en una prisión federal construida para los hombres más peligrosos del mundo, Guzmán enfrentó el juicio más mediático de la historia reciente del crimen organizado. El proceso judicial fue un espectáculo. Testigos protegidos, antiguos socios, familiares y hasta enemigos declararon en su contra. Se revelaron secretos, se expusieron traiciones y alianzas. La prensa internacional cubrió cada minuto.
cada lágrima, cada sonrisa forzada. Para muchos era el fin de una era. Pero la historia no terminó ahí. Mientras Guzmán era condenado a cadena perpetua más 30 años, su imperio seguía en pie. El cártel de Sinaloa, lejos de derrumbarse, se adaptó. Los hijos de El Chapo, conocidos como los Chapitos, junto con Dámaso López y otros aliados, asumieron el control de las operaciones. Nuevos métodos, nuevas rutas, alianzas renovadas con cárteles colombianos y organizaciones europeas. La guerra interna por el control del cártel se intensificó. Asesinatos, traiciones, escisiones. El poder absoluto de Guzmán había mantenido cierta estabilidad. Su ausencia abrió la puerta al caos. Las autoridades, por su parte, no lograron erradicar el flujo de drogas. Los túneles, ahora perfeccionados, siguieron cruzando la frontera. Las ganancias, incluso con el Chapo preso, siguieron multiplicándose. En Estados Unidos, el juicio de Guzmán expuso no solo la brutalidad del narcotráfico, sino también las grietas en el propio sistema estadounidense. Corrupción en aduanas, agentes sobornados, lavado de dinero a través de bancos y empresas legales. La red de Guzmán era tan profunda que muchos funcionarios nunca fueron siquiera identificados. Mientras tanto, en las calles de Sinaloa, su figura seguía viva. Corridos, camisetas, fotografías, hasta memes en redes sociales. Para algunos, era el último rebelde, el Robin Hood mexicano. Para otros, el responsable de una generación marcada por la violencia, el miedo y la impunidad. El Estado mexicano, pese a la extradición, no logró romper el ciclo de poder y complicidad que permitió que el narco floreciera durante décadas. La figura de Guzmán, ahora encerrado bajo vigilancia extrema en ADX Florence, se transformó en leyenda y advertencia. Casi nadie ha escapado de esa prisión, diseñada para quebrar la voluntad de los hombres más peligrosos. Allí cada interno vive aislado, sin contacto humano, sin luz natural, rodeado por muros de concreto y silencio absoluto. El Chapo, que una vez comandó ejércitos de sicarios y funcionarios corruptos, ahora no tiene más compañía que sus propios recuerdos. Para los estudiosos del crimen organizado, el caso de Guzmán es una lección de arrogancia y resiliencia. Demostró que ningún sistema, por fuerte que parezca, está libre de ser vulnerado, que el poder del dinero puede corroer hasta el último eslabón de la cadena, pero también que la tecnología, la cooperación internacional y la presión social pueden eventualmente doblegar hasta el mito más grande. Hoy la historia de El Chapo se estudia en universidades, se debate en foros de seguridad y se narra en documentales, podcasts y series. Su legado, para bien o para mal, sigue influyendo en la política y la sociedad mexicana. Mientras existan comunidades olvidadas por el Estado y jóvenes seducidos por el dinero fácil, habrá un nuevo Chapo esperando su oportunidad. En su celda, Joaquín Guzmán Loera probablemente repasa los detalles de cada fuga, cada traición, cada victoria. Sabe que su tiempo terminó, pero su historia, esa que cruzó túneles imposibles y humilló a 2 naciones, sigue viva. Porque en el fondo, el mito de El Chapo es el espejo de un país que aún busca respuestas. La imagen de El Chapo Guzmán, una vez convertido en el enemigo público número 1 de México y de Estados Unidos, ya es parte de la memoria colectiva. Sin embargo, su historia no es solo la de un hombre que desafió al Estado, sino la de todo un país y su relación, muchas veces contradictoria, con el fenómeno del narcotráfico. Tras su extradición, la prensa estadounidense se volcó sobre cada detalle del juicio. La llegada de Guzmán a Nueva York fue presentada casi como la de un jefe de Estado derrotado. Helicópteros, convoyes blindados, francotiradores en los techos y policías federales por doquier. Nadie quería repetir la vergüenza sufrida por las autoridades mexicanas. No había margen para errores. El mundo entero estaba mirando. La prensa se agolpaba frente al tribunal en busca de una foto, una declaración, una imagen que resumiera el final de una era. Durante el juicio, los relatos eran tan escandalosos como cinematográficos. Testigos protegidos, antiguos socios, familiares, amantes y enemigos desfilaron uno tras otro. Historias de corrupción masiva, asesinatos ordenados con un simple gesto, fiestas lujosas, fugas increíbles, túneles imposibles y sobornos de millones de dólares. Todo parecía extraído de una serie de Netflix, pero era realidad.
Se supo de pagos a funcionarios de alto nivel, de ministros, de policías y militares, de presidentes municipales y hasta de gobernadores enteros bajo la nómina del cártel de Sinaloa. La impunidad durante años fue norma y no excepción. El veredicto fue inapelable: cadena perpetua más 30 años adicionales. Guzmán nunca volvería a ver el sol como un hombre libre. El narco que humilló al Estado mexicano terminó reducido a un número más en el sistema penitenciario más duro del planeta. Pero su historia, lejos de morir en esa celda de Colorado, encontró nuevas formas de seguir viva, reinventándose a través de relatos populares, debates académicos, análisis periodísticos y leyendas urbanas. Uno de los debates más intensos que surgieron tras su caída fue el papel que jugó la corrupción en todos los niveles del Estado mexicano. Sociólogos, analistas y periodistas coincidieron en que la figura de El Chapo es tan solo la punta visible de un iceberg. Detrás de él, y aún operando en la sombra, existen redes de complicidad tejidas durante décadas, capaces de desafiar cualquier intento de reforma. Los testimonios en el juicio de Nueva York confirmaron lo que durante años fue un secreto a voces. El narcotráfico mexicano no solo sobrevivió, sino que floreció, gracias a la protección de quienes juraban combatirlo. El cártel de Sinaloa no fue el único beneficiario de este sistema. Organizaciones rivales como el cártel de Jalisco Nueva Generación, los Zetas, los Beltrán Leiva y otros aprendieron la lección. Para sobrevivir en el negocio del narco no basta con armas o dinero. Se requiere inteligencia, relaciones, paciencia y sobre todo el apoyo o la indiferencia de los encargados de aplicar la ley. Tras la extradición de Guzmán, Sinaloa vivió una época de incertidumbre y violencia interna. Las alianzas que antes se mantenían bajo control con la mano de hierro del jefe se fracturaron. Los hijos de El Chapo, apodados los Chapitos, pelearon abiertamente con Dámaso López y otros viejos colaboradores por el control del imperio. Esta guerra interna, lejos de debilitar al cártel, hizo que se adaptara y evolucionara. Surgieron nuevos líderes, nuevas rutas, nuevas formas de operar y, sobre todo, un entendimiento más sofisticado de cómo sobrevivir ante la presión internacional. Mientras tanto, las comunidades rurales de Sinaloa y otras regiones del norte seguían viviendo bajo un régimen ambiguo. Por un lado, el terror impuesto por los sicarios, las extorsiones, los secuestros y la violencia cotidiana. Por el otro, la extraña paz que traía el control del narco en zonas donde el Estado brillaba por su ausencia. Allí, el Chapo seguía siendo una figura respetada, incluso admirada, en parte porque representaba la única autoridad real en muchos pueblos olvidados por el gobierno central. La cultura popular mexicana también supo apropiarse del mito. Corridos, películas, series, documentales y hasta memes convirtieron la vida de Guzmán en material para la leyenda. Se vendían camisetas, gorras y hasta muñecos con su imagen. El nombre de El Chapo se volvió marca registrada, símbolo de rebelión y resistencia, aunque también de violencia y muerte. Sin embargo, detrás de la glorificación mediática se escondía una verdad mucho más amarga. El impacto del narcotráfico en la sociedad mexicana ha dejado huellas profundas y cicatrices difíciles de sanar. Miles de familias desplazadas, pueblos enteros sumidos en la pobreza, generaciones marcadas por la ausencia de oportunidades y la constante tentación del dinero fácil. En los últimos años, la edad de los sicarios ha disminuido dramáticamente. Niños de 13 o 14 años, armados, dispuestos a matar y morir por unos cuantos billetes y la promesa de un futuro mejor. La violencia asociada al narco ha mutado con el tiempo. Si en los años 90 la guerra era por las rutas, hoy es por el control social, la extorsión, el secuestro y el dominio total del territorio. El Estado, muchas veces, responde solo con operativos espectaculares que, tras las cámaras, dejan las cosas tal y como estaban. La impunidad, en la mayoría de los casos, sigue siendo la regla. El miedo se convierte en una forma de vida. Mientras tanto, Guzmán pasa sus días en una celda de aislamiento en ADX Florence. Solo 1 hora al día puede salir a un patio cerrado sin ver ni hablar con otros internos. La comida llega a través de una ranura en la puerta. La luz es artificial. El silencio es abrumador. Se sabe que pasa horas escribiendo cartas a sus abogados y familiares, leyendo viejos libros o simplemente pensando. La rutina, la soledad, la falta de control son tal vez su peor castigo. Sin embargo, el legado de El Chapo está lejos de haber terminado.
Su estructura, perfeccionada a lo largo de décadas, sigue activa. Los Chapitos, Ismael, El Mayo Zambada y otros líderes han mantenido al cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. El flujo de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Asia nunca se detuvo realmente. La DEA, el FBI y las agencias mexicanas apenas pueden contener una parte de la marea. Los análisis internacionales sobre la guerra contra el narco coinciden en un punto clave. La política de confrontación abierta iniciada en 2006 no solo no ha erradicado el problema, sino que lo ha vuelto más complejo y violento. Los cárteles se han fragmentado, diversificado y profesionalizado. Las ganancias, pese a los golpes mediáticos, siguen fluyendo. En los juicios y documentos oficiales se revela la magnitud del fenómeno. El narcotráfico mexicano mueve cada año miles de millones de dólares. Compra armas, corrompe gobiernos, financia campañas políticas y penetra sectores económicos legales. Lo que comenzó como tráfico de marihuana y cocaína ahora incluye metanfetaminas, fentanilo, armas, tráfico de personas y lavado masivo de dinero. A nivel internacional, el caso de El Chapo puso en evidencia la fragilidad de las fronteras y la insuficiencia de las respuestas tradicionales. El túnel por el que escapó no solo fue un golpe de audacia, sino una metáfora del desafío permanente que representa el crimen organizado global. Siempre un paso adelante, siempre dispuesto a reinventarse. En las universidades y centros de estudio, su historia se analiza desde múltiples ángulos: sociológico, económico, político y hasta filosófico. ¿Cómo se crea un mito? ¿Qué dice de una sociedad que sus iconos más populares sean forajidos? ¿Por qué miles de jóvenes ven en El Chapo un modelo de éxito cuando su historia es, en el fondo, una tragedia colectiva? Algunos afirman que la única forma de romper el ciclo es con desarrollo social, oportunidades reales, educación y presencia estatal genuina en cada rincón del país. Otros, más escépticos, creen que el negocio de la droga solo cambiará de manos, pero no desaparecerá mientras exista la demanda internacional y la oferta local. Lo cierto es que, tras El Chapo, México no volvió a ser el mismo. Su caída mostró la vulnerabilidad de las instituciones, la resiliencia del narco y la profundidad de las heridas sociales. También dejó una advertencia: ningún muro, ley o sistema es infalible mientras existan complicidad, pobreza y olvido. Para las nuevas generaciones, la figura de Guzmán es una advertencia y un espejo. Algunos lo recuerdan como un hombre audaz, otros como el responsable de un río de sangre. Lo que nadie puede negar es que su historia, tejida entre la realidad y la ficción, seguirá siendo contada mientras México siga buscando su propio camino. Quizás algún día el país logre superar la sombra de El Chapo y de quienes lo precedieron. Tal vez en algún futuro, la leyenda del narco más famoso del mundo se convierta solo en un capítulo cerrado. Pero por ahora, el eco de sus pasos, de sus túneles, de su desafío, sigue resonando en cada esquina donde la justicia aún no ha llegado. La historia de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, es mucho más que el relato de un capo del narcotráfico. Es en muchos sentidos el reflejo de una nación y de un sistema que por décadas fue incapaz de mirar de frente sus propios demonios. Su nombre quedó marcado para siempre en la memoria colectiva, no solo por sus fugas espectaculares, sino por la sombra que dejó sobre la política, la economía y la sociedad mexicana. Después de su extradición y sentencia en Estados Unidos, Guzmán pasó de ser un hombre perseguido a convertirse en leyenda viviente, un mito de proporciones globales. Y aunque su presencia física quedó confinada a una celda de concreto en Colorado, el eco de su poder, su red y sus historias siguió vivo en cada rincón de México y más allá. El Chapo ya no era solo un personaje real, era un símbolo, un espectro que representaba la corrupción, la violencia y la impunidad, pero también la astucia, la resistencia y, para algunos, el último gran desafío al poder establecido. Durante los primeros meses de su encierro absoluto en ADX Florence, las noticias sobre Guzmán llenaron las portadas de medios internacionales. Se hablaba de su rutina diaria, de su aislamiento, de los esfuerzos por evitar cualquier contacto con el exterior. Incluso surgieron rumores sobre intentos de fuga imposibles, sobre mensajes codificados enviados a su gente desde la prisión y sobre la supuesta preparación de una nueva generación de líderes
listos para tomar su lugar. Sin embargo, la realidad dentro de la cárcel más segura del mundo es brutal. No hay visitas espontáneas, ni privilegios, ni espacio para la nostalgia. Guzmán, que alguna vez comandó ejércitos y construyó túneles imposibles, ahora solo tiene sus recuerdos y la fría certeza de que ningún muro se puede atravesar con dinero o miedo. Para muchos expertos, su encarcelamiento marcó el inicio del fin de la era de los grandes capos visibles, aquellos que mandaban con rostro y nombre propio. Pero el narcotráfico, lejos de disminuir, solo se transformó, se descentralizó y adoptó nuevas formas de operación. Mientras Guzmán se hundía en el anonimato forzado del sistema penitenciario estadounidense, en México la violencia seguía su curso. El vacío de poder que dejó su caída generó nuevas disputas internas. Los Chapitos, sus hijos y otros líderes del cártel de Sinaloa lucharon contra Dámaso López, el licenciado, y otras facciones aliadas y rivales. La guerra interna, marcada por emboscadas, ejecuciones públicas y traiciones, provocó miles de muertos y desplazados en varias regiones del país. Al mismo tiempo, la evolución tecnológica transformó el negocio. El uso de criptomonedas, drones para el traslado de drogas, armas impresas en 3D y sofisticadas redes de lavado de dinero hicieron que el tráfico internacional fuera aún más difícil de combatir. La violencia se sofisticó, pero también se volvió menos visible para el ciudadano común. Si antes el narco gobernaba con brutalidad, ahora prefería la discreción y la inteligencia financiera. En este nuevo contexto, el poder de la narrativa cobró una relevancia insólita. El Chapo dejó de ser solo un personaje temido y pasó a convertirse en un símbolo cultural. Su figura apareció en libros, series de televisión, videojuegos, canciones populares e incluso en debates académicos. Se publicaron biografías, documentales y hasta manuales que analizaban la metodología de sus fugas y su estrategia de liderazgo. Esta cultura narca, entre la fascinación y el horror, sirvió para amplificar el mito y, al mismo tiempo, para anestesiar a la sociedad frente a la gravedad del fenómeno. Sin embargo, detrás de cada historia de éxito y poder existía un océano de sufrimiento. Los pueblos en la sierra de Sinaloa y otras regiones que alguna vez vivieron bajo el control paternalista de Guzmán enfrentaron una nueva ola de violencia. Los cárteles rivales aprovecharon la fragmentación del liderazgo para expandirse. Familias enteras huyeron de sus hogares, comunidades quedaron marcadas por la pérdida, la desconfianza y la pobreza extrema. La ausencia del Estado siguió siendo la herida abierta que ningún operativo militar pudo sanar. Las investigaciones judiciales y periodísticas revelaron que la red de Guzmán estaba tan arraigada que incluso después de su caída seguía activa en los negocios legales e ilegales. Empresas de fachada, inversiones en turismo, agricultura, bienes raíces y hasta en la industria del entretenimiento fueron parte del imperio económico construido a lo largo de décadas. Los tentáculos del cártel de Sinaloa alcanzaron América Latina, Europa, Asia y África. Ninguna frontera era suficiente. En Estados Unidos, el juicio contra Guzmán tuvo consecuencias inesperadas. Se expusieron alianzas incómodas, se mencionaron nombres de políticos, empresarios y hasta oficiales de alto rango que, directa o indirectamente, facilitaron el negocio. El mensaje era claro: el narco no es solo un problema mexicano, sino un fenómeno transnacional que involucra a múltiples actores y beneficia a sectores que prefieren el silencio. Mientras tanto, la familia de Guzmán vivía su propio exilio. Algunos de sus hijos y esposas enfrentaron cargos, persecuciones y la presión de vivir en constante alerta. Emma Coronel, su última esposa, fue detenida en Estados Unidos y acusada de colaborar en la organización y en las fugas de su esposo. Su historia, mezcla de amor, complicidad y tragedia, capturó la atención mundial y dejó al descubierto el precio que pagan quienes rodean a los grandes capos. En México, la impunidad sigue siendo el mayor reto. Los gobiernos han cambiado, los discursos de mano dura se repiten, las reformas se anuncian con bombo y platillo, pero en el fondo, la realidad cotidiana no cambia para millones de personas atrapadas entre la violencia y la esperanza. El narco ha aprendido a adaptarse a los cambios, a negociar, a comprar voluntades y a sobrevivir a cualquier intento de exterminio. Algunos sociólogos argumentan que el fenómeno de El Chapo representa la incapacidad del Estado para garantizar justicia y desarrollo. Su historia es la de miles de jóvenes que crecieron en la miseria y vieron en el narco la única salida digna. Para otros, la figura de Guzmán es el síntoma de una cultura donde la astucia y la rebeldía
son más valoradas que la obediencia a la ley. La verdad, como casi siempre, está en el centro de estas interpretaciones. A pesar de los esfuerzos por acabar con el cártel, la economía de la droga se mantiene robusta. Nuevos productos como el fentanilo han reemplazado a la cocaína y la marihuana como principales fuentes de ingreso. Las rutas de tráfico se diversificaron. Túneles, aviones ligeros, embarcaciones rápidas y hasta submarinos artesanales cruzan fronteras día y noche. La demanda internacional sigue siendo el motor de un negocio que parece no tener fin. En las comunidades afectadas, el miedo es la moneda de cambio. La población sabe que denunciar es inútil o peligroso. La confianza en las autoridades es mínima. Muchas veces, la línea entre criminal y protector se vuelve difusa. Hay quienes recuerdan a El Chapo como el hombre que llevó agua, electricidad y carreteras. Otros como el causante de la desaparición de hijos, hermanos y padres. A nivel internacional, el caso de Guzmán abrió un debate sobre la eficacia de la política de extradición y los límites de la justicia global. Si bien su condena fue ejemplarizante, la estructura que creó sigue intacta. El efecto cucaracha se repitió. La presión sobre un capo solo provoca la dispersión y adaptación de las células criminales. En la cultura popular, el Chapo se convirtió en un arquetipo. Para algunos, símbolo de resistencia contra el sistema. Para otros, la prueba de la corrupción endémica. Los memes, canciones y relatos orales lo mantienen vivo, aunque sea solo como una sombra de lo que fue. Su figura encarna las contradicciones de una sociedad que admira la rebeldía, pero sufre las consecuencias de la ilegalidad. El futuro del narcotráfico mexicano tras la era de El Chapo es incierto. La lucha por el control de plazas, las nuevas generaciones de capos, la evolución tecnológica y la presión internacional configuran un escenario de guerra prolongada. Las cifras de homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados se mantienen altas a pesar de los anuncios de paz y reconstrucción. Mientras tanto, en la soledad de su celda, Guzmán observa cómo su nombre sigue generando temor y admiración a partes iguales. Su legado, construido sobre sangre y dinero, es un recordatorio permanente de las deudas históricas de México y de la capacidad de adaptación del crimen organizado. Tal vez su mayor hazaña no fue escapar de prisiones imposibles, sino demostrar que ningún muro, por alto que sea, puede frenar el deseo humano de libertad, poder y trascendencia. Así la historia de El Chapo sigue viva, como advertencia, mito y espejo. Porque al final, el verdadero túnel por el que escapó no fue el de la prisión, sino el de la memoria de un país que aún busca la salida a sus propios laberintos. La figura de Joaquín El Chapo Guzmán es una de las más complejas y controvertidas dentro de la historia del narcotráfico mundial. Su vida, sus fugas, sus estrategias y sus caídas ofrecen una ventana única para entender no solo la evolución del crimen organizado en México, sino también las profundas fallas de los sistemas políticos, sociales y judiciales que han permitido que figuras como él lleguen a consolidar un poder tan inmenso. Desde sus inicios en el rancho de Badiraguato, Sinaloa, hasta su caída final en la prisión de máxima seguridad en Colorado, El Chapo representó una paradoja. Era, por un lado, un criminal despiadado responsable de innumerables actos de violencia, corrupción y destrucción, y por otro, un hombre astuto, carismático, con una visión estratégica capaz de construir un imperio multimillonario y esquivar a las autoridades durante décadas. El crecimiento del cártel de Sinaloa bajo su mando fue posible gracias a una combinación letal de inteligencia criminal, sobornos masivos, control territorial y la creación de una red de túneles y rutas de tráfico que desafió todas las fronteras. Pero más allá de su impacto en la economía ilegal global, la historia de Guzmán también es la historia de un país que ha luchado, a menudo en vano, por mantener el Estado de Derecho en medio de la violencia y la impunidad. Las primeras etapas de la vida de El Chapo estuvieron marcadas por la pobreza extrema y la falta de oportunidades. Un caldo de cultivo ideal para que jóvenes como él encontraran en el narcotráfico no solo un medio de supervivencia, sino también una forma de ascenso social. Su ingreso a la delincuencia organizada no fue un acto aislado, sino parte de una estructura que desde hace décadas ha permeado la sociedad mexicana en múltiples niveles. Con el tiempo, Guzmán se destacó por su capacidad para construir alianzas estratégicas y gestionar su organización con la eficiencia de un empresario. La creación de túneles bajo la frontera con Estados Unidos fue una innovación tecnológica y táctica que revolucionó el contrabando de drogas. Estos túneles, equipados con ventilación, iluminación y sistemas de transporte,
permitieron el tránsito seguro y constante de cargamentos, incrementando enormemente las ganancias del cártel. Su primera captura en 1993 parecía marcar el fin de su carrera, pero en realidad fue solo un obstáculo temporal. Desde la prisión de Puente Grande, el Chapo continuó manejando su imperio gracias a la corrupción dentro del sistema penitenciario. Dámaso López, entonces subdirector de seguridad, fue clave en esta operación. Los sobornos y la influencia permitieron que Guzmán viviera en condiciones de lujo y siguiera dirigiendo su organización como si estuviera en libertad. La fuga de 2001 fue una muestra clara de la combinación entre corrupción, planificación meticulosa y la complicidad de múltiples actores dentro y fuera del penal. Utilizando un carrito de lavandería y la reducción temporal de guardias, Guzmán logró escapar en un acto que desafió la lógica de la seguridad penitenciaria y dejó en evidencia las fallas del sistema. Durante los años siguientes, el cártel de Sinaloa creció y se expandió, mientras que las autoridades mexicanas y estadounidenses intensificaban sus esfuerzos para capturar al capo. La extradición de Guzmán a Estados Unidos, finalmente realizada en 2017, representó un hito en la cooperación internacional para combatir el narcotráfico, aunque el cártel y sus estructuras siguieron operando y adaptándose. El juicio en Nueva York fue mediático y minucioso, con testimonios que revelaron detalles espeluznantes sobre la red de corrupción, violencia y operaciones criminales. La sentencia de cadena perpetua no solo significó la caída de un hombre, sino también un mensaje claro de que la justicia internacional estaba dispuesta a enfrentar a los grandes capos con rigor. Sin embargo, la historia de El Chapo también evidencia los límites de la justicia penal frente a un fenómeno que es estructural y multifacético. Mientras el capo esté preso, las rutas de tráfico continúan, los grupos criminales se fragmentan y resurgen, y la violencia se mantiene como una constante en muchas regiones de México y en los países de tránsito y destino. A nivel social, la figura de Guzmán genera opiniones encontradas. Para algunos, es un símbolo de resistencia frente a un Estado débil y corrupto. Para otros, el rostro de la destrucción y la muerte que ha marcado generaciones. Su imagen se ha popularizado en canciones, películas, series y en la cultura popular, lo que refleja el impacto profundo que tuvo en la conciencia colectiva. Los túneles por los que escapó no solo representan una hazaña criminal, sino que también son una metáfora de las grietas existentes en los sistemas de seguridad y justicia. La capacidad de construir una infraestructura subterránea tan sofisticada a metros de la vigilancia constante es un recordatorio de la necesidad de reformas profundas y de una lucha integral contra la corrupción. La extradición y encarcelamiento de Guzmán en ADX Florence, una de las prisiones más seguras y restrictivas del mundo, marcan un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. El aislamiento casi total, la vigilancia constante y la imposibilidad de comunicación directa representan el intento más serio para desmantelar el poder personal del capo. Sin embargo, esta medida extrema también plantea interrogantes sobre el impacto psicológico y humano del confinamiento solitario prolongado. Guzmán, un hombre acostumbrado a controlar, negociar y manipular, ahora enfrenta la crudeza de la soledad absoluta, sin contacto humano significativo, bajo una vigilancia implacable. Mientras tanto, en México y en el mundo, la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un desafío monumental. La demanda internacional de drogas ilegales, la desigualdad social, la corrupción y la falta de oportunidades crean un terreno fértil para que el fenómeno persista y evolucione. Los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, muchos de ellos jóvenes con menos visibilidad pública que Guzmán, operan con métodos adaptados a las nuevas tecnologías y realidades sociales. El negocio se ha vuelto más fragmentado y diversificado, con conexiones que abarcan continentes y sectores económicos legales e ilegales. La violencia asociada al narcotráfico continúa cobrando vidas y afectando comunidades enteras. La frontera entre criminalidad y política, entre ilegalidad y negocios legales, se vuelve cada vez más difusa, dificultando la tarea de las autoridades y la percepción pública. Por otro lado, el fenómeno de la narcocultura, el culto y la fascinación popular por figuras como el Chapo, refleja un vacío de liderazgo moral y social en muchas comunidades. La mezcla de miedo, respeto y admiración hacia los capos habla de una compleja relación entre el poder informal y el Estado formal. El caso de Joaquín Guzmán también ha servido para impulsar debates importantes sobre políticas públicas en materia de seguridad, justicia, desarrollo social y cooperación internacional.
La experiencia mexicana, aunque dolorosa, ofrece lecciones valiosas para otros países que enfrentan problemas similares. Finalmente, la historia de El Chapo Guzmán es también una reflexión sobre el poder, la ambición y las consecuencias de vivir al margen de la ley. Es un recordatorio de que detrás de cada leyenda hay una realidad dolorosa que afecta a miles de personas. Mientras Guzmán permanece en aislamiento en su celda en Colorado, su nombre sigue siendo sinónimo de la lucha eterna entre el orden y el caos, entre la ley y la impunidad, entre la justicia y la corrupción. El legado de El Chapo, por lo tanto, es un llamado urgente a la reflexión y a la acción conjunta para construir sociedades más justas, seguras y equitativas, donde ningún mito pueda desafiar la fuerza de la ley y la voluntad colectiva de cambio. La historia de Joaquín El Chapo Guzmán Loera no solo es la crónica de un hombre que desafió y burló a los sistemas penitenciarios más seguros de México y Estados Unidos, sino también la narración de un fenómeno que ha moldeado la realidad social, política y económica de México durante décadas. Este relato abarca desde sus orígenes hasta su impacto actual y revela las complejidades y contradicciones de una lucha que sigue vigente y que en muchos sentidos continúa sin resolverse. Guzmán nació en Badiraguato, un pequeño pueblo serrano en Sinaloa, donde la pobreza extrema y la falta de oportunidades hicieron que el narcotráfico se convirtiera en una opción para muchos jóvenes. Desde temprano mostró una habilidad excepcional para las negociaciones y la organización, lo que le permitió escalar posiciones dentro del cártel de Sinaloa y eventualmente consolidarse como su líder absoluto. Su carisma y su capacidad para crear redes de protección, tanto dentro de las autoridades como entre comunidades, fueron fundamentales para su éxito. El crecimiento del cártel bajo su mando fue espectacular. Implementó innovaciones como la construcción de túneles sofisticados bajo la frontera con Estados Unidos, que permitieron transportar grandes cantidades de drogas sin ser detectados. Estas vías subterráneas tenían sistemas de ventilación, iluminación y transporte, mostrando un nivel de ingeniería criminal nunca antes visto. Su estrategia combinaba violencia selectiva, sobornos masivos y control territorial, lo que generó un imperio multimillonario. Sin embargo, la historia de Guzmán también está marcada por sus fugas impresionantes. La primera, en 2001, fue una combinación de corrupción interna y planificación meticulosa, donde un carrito de lavandería fue el vehículo de su escape. La segunda, en 2015, fue aún más audaz. Un túnel de más de 1.5 kilómetros con rieles, ventilación y una motocicleta adaptada, excavado desde una propiedad cercana al penal del Altiplano, permitió su salida ante la mirada desconcertada de las autoridades. Cada fuga no solo fue un golpe a la credibilidad del Estado mexicano, sino también una demostración del poder del narco para infiltrarse y corromper. La fuga de 2015 en particular generó un escándalo internacional y obligó a México a solicitar ayuda y cooperación sin precedentes a Estados Unidos y otras agencias internacionales. Esto dio pie a una etapa de colaboración más estrecha, aunque las raíces del problema siguieron siendo profundas. Tras su extradición y condena en Estados Unidos, Guzmán fue confinado en ADX Florence, una de las prisiones más seguras y restrictivas del mundo. Su aislamiento casi total, sin posibilidad de comunicación directa con el exterior y bajo constante vigilancia, simboliza la derrota del capo más temido. Sin embargo, su legado y la estructura que construyó continúan operando, adaptándose y evolucionando. En México, la ausencia de Guzmán desencadenó una guerra interna por el control del cártel de Sinaloa. Sus hijos, conocidos como Los Chapitos, y otros líderes como Damaso López, lucharon por el dominio, provocando una escalada de violencia, ejecuciones y desplazamientos. Esta fragmentación, lejos de debilitar al narcotráfico, lo volvió más difuso y difícil de combatir. El fenómeno de El Chapo también ha tenido un impacto cultural profundo. Se ha convertido en un personaje de la cultura popular, objeto de canciones, películas, series y debates. Su figura es admirada por algunos como símbolo de rebeldía y resistencia, mientras que para otros representa la violencia y la destrucción
que han marcado generaciones. Además, su historia ha puesto en evidencia las profundas fallas del sistema judicial y de seguridad en México y Estados Unidos, así como la complicidad de sectores políticos, económicos y sociales. Las redes de corrupción, sobornos y protección han permitido que el narcotráfico florezca y perdure, a pesar de los esfuerzos oficiales. La demanda internacional de drogas ilegales y la falta de alternativas económicas en regiones marginadas siguen alimentando el negocio. Nuevas sustancias, rutas y tecnologías han transformado el tráfico de drogas, complicando aún más la lucha contra el crimen organizado. El impacto social es devastador. Miles de familias desplazadas, comunidades fracturadas y generaciones jóvenes atrapadas en un ciclo de violencia y pobreza. La violencia, la extorsión y la impunidad se han normalizado en muchas regiones, afectando la calidad de vida y la seguridad de millones de mexicanos. Los debates sobre la narcocultura, la impunidad y la necesidad de reformas profundas continúan. El caso de Guzmán es utilizado como ejemplo para discutir la relación entre el poder informal y el Estado, la importancia de la cooperación internacional y la urgencia de políticas integrales que aborden no solo la seguridad, sino también el desarrollo social y económico. Finalmente, la historia de Joaquín Guzmán Loera es una advertencia y una llamada a la reflexión. Muestra los límites de la fuerza bruta y la corrupción, y la necesidad de construir sociedades más justas y equitativas, donde el poder no pueda ser usurpado por la violencia ni por la ilegalidad. En este contexto, la figura de El Chapo sigue siendo un espejo de México, con todas sus contradicciones, desafíos y esperanzas. Su historia, aunque parezca concluir con su encarcelamiento, continúa siendo relevante para entender la complejidad del narcotráfico y su impacto en la sociedad contemporánea. Mientras tanto, Guzmán permanece aislado, enfrentando las consecuencias de sus actos en un entorno diseñado para anular cualquier intento de control o fuga. La leyenda de El Chapo es ahora una historia de advertencia, pero también un testimonio de la capacidad humana para desafiar sistemas, incluso los más aparentemente invulnerables. Así, la historia que comenzó en las montañas de Sinaloa ha llegado a los rincones más remotos del planeta, dejando una marca indeleble en la historia del crimen organizado y en la memoria colectiva de múltiples generaciones. El futuro, sin embargo, sigue abierto. Las lecciones aprendidas de esta saga deben servir para fortalecer las instituciones, promover la justicia y garantizar que nunca más un hombre pueda desafiar al Estado con la impunidad que tuvo Joaquín Guzmán Loera. Tras la caída de Joaquín El Chapo Guzmán, México quedó enfrentado a una realidad compleja y dolorosa. La prisión del capo no significó el fin del narcotráfico ni la erradicación de su influencia. Más bien, evidenció la fragilidad de un sistema que, aunque lograra capturar a sus figuras más visibles, no logró desmantelar las estructuras subyacentes que sostienen el crimen organizado. En las zonas más afectadas por la violencia, la ausencia de un liderazgo claro generó un vacío que rápidamente fue llenado por nuevos actores. Grupos fragmentados lucharon entre sí para controlar territorios, rutas y negocios ilícitos. Esta dispersión llevó a un aumento exponencial en los niveles de violencia, afectando directamente a la población civil, que a menudo se encontró atrapada entre la guerra de cárteles y la insuficiente respuesta estatal. La cultura del narcotráfico, por su parte, siguió expandiéndose. Las historias, corridos, películas y relatos populares sobre El Chapo y otros capos se convirtieron en símbolos tanto de resistencia como de advertencia. Para muchos jóvenes, estas figuras representan la posibilidad de escapar de la pobreza y la marginación, aunque a un costo altísimo. El gobierno mexicano, consciente de estos retos, intentó implementar diversas estrategias para combatir el crimen organizado, desde operativos militares hasta reformas legales y programas sociales. Sin embargo, la corrupción y la impunidad siguen siendo obstáculos significativos que dificultan la eficacia de estas medidas. En el ámbito internacional, la cooperación entre México, Estados Unidos y otros países ha aumentado, enfocándose en la intercepción de drogas, la lucha contra el lavado de dinero y el intercambio de inteligencia. Aunque estas acciones han generado resultados importantes, el narcotráfico continúa adaptándose, diversificando sus actividades y fortaleciendo sus redes. Mientras tanto, en la prisión ADX Florence, El Chapo enfrenta un aislamiento casi total, que simboliza la derrota del capo más legendario del narcotráfico mexicano. Su figura, aunque recluida, sigue siendo objeto de análisis, debate y fascinación en todo el mundo. La historia de Joaquín Guzmán
Es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las sociedades cuando la violencia, la corrupción y la desigualdad se entrelazan profundamente. Para México y otros países afectados, su legado es una lección sobre la necesidad de construir instituciones sólidas, promover la justicia y garantizar oportunidades para todos. En última instancia, la saga de El Chapo Guzmán invita a reflexionar sobre el equilibrio entre la ley y el poder, la justicia y la impunidad, y la resiliencia humana frente a sistemas complejos y a menudo injustos.